En el siguiente video vamos a explicar cómo validar una cadena a través de la tabla de análisis sintáctico LL1, para lo cual tenemos la siguiente gramática. Como sabemos, para realizar todo este procedimiento, la gramática tiene que estar sin recursividad y factorizada, es decir, tiene que estar libre de ambigüedades. Por lo tanto, la gramática que tenemos a continuación ya posee las características y se puede proceder a aplicar los primeros y siguientes para sacar la tabla de análisis sintáctico LL1. El primer procedimiento a realizar va a ser sacar los primeros. Para realizar los primeros, primeramente nos dirigimos a la gramática. Como vemos, aquí encontramos todos los no terminales seguida y cada una de sus producciones. Lo que vamos a hacer es sacar a los primeros de cada uno de estos no terminales. Para lo cual, lo que colocamos primeramente son primero de E, los primeros de E', los primeros de T, los primeros de T', los primeros de F. Primeramente vamos a sacar los primeros de E, para lo cual los vamos a la producción E. En la producción E encontramos una T, y como vemos no se encuentran terminales, por lo tanto nos dirigimos a la producción T. En la producción T encontramos una F, y tampoco encontramos terminales, por lo tanto nos dirigimos a la producción F. En la producción F, como vemos, sí se encuentran terminales, por lo tanto el primer terminal que se encuentra es el paréntesis, entonces lo vamos a colocar en los primeros de E. Seguidamente encontramos el nu, que también lo vamos a colocar en los primeros de E. Y por último encontramos un id, y también lo colocamos en los primeros de E. Como vemos que ya no se encuentran terminales, procedemos a sacar los primeros de E'. Para sacar los primeros de E', nos dirigimos a la producción de E', para lo cual, como vemos aquí, sí se encuentran terminales, por lo tanto el primer terminal que vamos a ubicar es el más. El segundo terminal que encontramos es el menos, por lo tanto lo colocamos en los primeros de E'. Y el último que encontramos es lambda o vacía, y lo colocamos en los primeros de E'. Para sacar los primeros de T, nos dirigimos a la producción T. Como en T se ve, encontramos una F, y como vemos no se encuentran terminales, por lo tanto nos dirigimos a la producción F. Como en F sí encontramos terminales, los procedemos a colocar. Primeramente encontramos un paréntesis, lo colocamos en los primeros de T. Seguidamente encontramos el nu y lo colocamos en los primeros de T. Y por último encontramos un id y lo colocamos en los primeros de T. Como vemos ya no encontramos más terminales, entonces procedemos a realizar los primeros de T'. Entonces nos dirigimos a la producción T'. Como vemos en T' sí se encuentran terminales, entonces los vamos a colocar. El primer terminal que encontramos es el asterisco y lo colocamos en los primeros de T'. El segundo que encontramos es el slash y lo vamos a colocar en los primeros de T'. Y por último encontramos lambda o vacía, que también lo vamos a ubicar en los primeros de T'. Como vemos ya no se encuentran más terminales, por lo tanto procedemos a sacar los primeros de F. Para sacar los primeros de F nos dirigimos a la producción F, y como vemos aquí sí encontramos terminales, por lo tanto el primer terminal que vamos a ubicar es el paréntesis. El segundo terminal que vamos a
ubicar es el null. Y por último encontramos el terminal ID y lo colocamos en los primeros de F. Como vemos, ya no se encuentran más terminales. Mediante la gramática pudimos sacar los primeros y para mediante esto poder sacar el procedimiento de los siguientes y así poder realizar la tabla de análisis sintáctico LL1. Ahora vamos a obtener lo que son los siguientes de nuestra gramática, para lo cual vamos a ingresar la gramática sobre la cual estamos trabajando. Vamos a ingresar también los siguientes, cada uno de los no terminales. Tenemos el siguiente de E, el siguiente de prima, el siguiente de T, el siguiente de T prima y el siguiente de F. Para obtener los siguientes vamos a tomar en cuenta las siguientes reglas. La primera regla que dice que el siguiente de A va a ser igual al símbolo de dólar. Eso quiere decir que el siguiente de E tendría como elemento el símbolo de dólar. Eso se aplica para el primer no terminal dentro de las producciones de nuestra gramática. La segunda regla dice que para toda A que derive a alfa beta, el siguiente de B sería igual al siguiente de A. Para todas aquellas producciones que estén de esta forma, pues se aplicaría la segunda regla. Y tenemos una tercera regla que nos dice para todas aquellas producciones que estén de la forma A que deriva a alfa, B y beta, los siguientes de B serían igual a los primeros de beta, pero si dentro de los primeros de beta se encuentra la cadena vacía, es contenida la cadena vacía, se utilizaría la variante que es que los siguientes de B es igual a los primeros de beta unidos con los siguientes de A. Aclaradas estas reglas, vamos a proceder a obtener los siguientes de cada uno de nuestros no terminales. Para obtener el conjunto de siguientes de nuestro no terminal E, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar todas las apariciones de E dentro de nuestra gramática. Entonces vamos a buscar dentro de todas las producciones, vamos a buscar las apariciones que tiene E. En este caso encontramos solo una, que es esta. Para ello nuestro elemento de los siguientes de E sería el símbolo de cerrar paréntesis. Pero vamos a aplicar la primera regla por ser el primer no terminal que se está trabajando. Entonces para el siguiente de, aplicando la primera regla como primer elemento, tendríamos lo que es el símbolo de dólar. Y como segundo elemento, cerrar paréntesis. Y como no tenemos más apariciones de E dentro de nuestras producciones, pues procedemos a evaluar el siguiente no terminal, que sería E'. Para obtener los siguientes de E', vamos a hacer de igual manera a buscar dentro de nuestra gramática, dentro de nuestras producciones, todas aquellas apariciones de E'. En este caso tenemos aquí, tenemos otra acá y tenemos otra acá. Como podemos observar, esta primera aparición de E' dentro de nuestra gramática está determinada como la regla número 2. Entonces vamos a aplicar la regla número 2 a esta aparición de E dentro de nuestra gramática, que dice que para toda A que derive a alfa, B sería igual, los siguientes de B serían igual a los siguientes de A. En este caso, tomando como alfa al no terminal T y tomando como A al no terminal E, pues vamos a aplicar la regla. Entonces los siguientes de E' serían igual a los siguientes de E. En este caso el símbolo de dólar y el símbolo de cerrar paréntesis. Vamos a revisar las demás apariciones. En este caso tenemos otra aparición que tenemos en la parte de acá, donde vamos a tomar esto como alfa y esto como alfa. Entonces vamos a aplicar la misma segunda regla para esta forma que encontramos en nuestra producción. Entonces donde tenemos que alfa vendría a ser esta parte de acá y nuestra A vendría a ser E'. Entonces los siguientes
de B, que sería los siguientes de E', es igual a los siguientes de E' mismo. Entonces vamos a agregar los mismos elementos que ya tenemos, entonces no habría razón de repetirlas por regla general. Ahora vamos a evaluar nuestro siguiente no terminal, que en este caso sería T. Vamos a buscar todas las apariciones de T dentro de nuestra gramática. Como podemos ver, la tenemos acá y la tenemos acá, tomando en cuenta que los siguientes evalúan la parte derecha de cada una de las producciones. Entonces vamos a aplicar aquí, como podemos ver, la tercera regla, que dice que para toda A que derive a alfa, B, beta, los siguientes de B serían igual a los primeros de beta, pero si dentro de los primeros de beta se encuentra la cadena vacía, pues utilizaríamos la variante que dice que los siguientes de B sería igual a los primeros de beta unidos con los siguientes de A. En este caso tendríamos como alfa el símbolo del más y como B nuestro no terminal E', y como A igual E'. Entonces vamos a aplicar esta regla. Entonces dice que los siguientes de T será igual a los primeros de E'. Entonces vamos a revisar los primeros de E' para verificar si es que contienen o no la cadena vacía, por lo cual vamos a los primeros y nos vamos a los primeros de E'. Como podemos observar, aquí sí contiene la cadena vacía, por lo cual utilizaremos la variante de esta regla, la cual dice que los siguientes de T vendrían a ser igual a los primeros de E' unidos con los siguientes de E'. Entonces los primeros de E' es el símbolo más, el menos y la vacía, tomando en cuenta que la vacía no se la pone para los siguientes. Entonces quedaría de la siguiente manera: el símbolo más, que son los primeros de E', el símbolo menos, el símbolo de dólar, porque dice que es unido con los siguientes de A, y los siguientes de A es los siguientes de E', y además el símbolo de cerrar paréntesis. Ahora vamos a evaluar los siguientes de T'. De igual manera buscamos todas las apariciones de T' dentro de nuestras producciones. Tenemos aquí y tenemos aquí, por lo cual vamos a ir revisando sobre qué regla se aplica. En este caso vemos que esta de aquí se va a aplicar la segunda regla. Entonces aplicando la segunda regla quedaría igual que los siguientes de T' es igual a los siguientes de T. En este caso los siguientes de T son el más, el menos, el símbolo de dólar y el cerrar paréntesis. Entonces son aquellos primeros que vamos a agregar. Y además acá tenemos otra aparición de T' que cumple la segunda regla, tomando en cuenta esta parte de acá como alfa, lo cual dice que los siguientes de T' vendrían a ser igual a los siguientes de T'. Entonces son los mismos elementos que ya tenemos agregados, por lo cual quedaría de la misma manera. Vamos a evaluar el siguiente de F. Entonces vamos a buscar todas las apariciones de F dentro de nuestra gramática. Tenemos aquí y tenemos aquí. Como podemos ver, las apariciones de F dentro de las producciones están de la forma A que deriva a alfa, B, beta, por lo cual la regla a aplicarse sería la número 3. Entonces vamos a aplicar que los siguientes de F sería igual a los primeros de T', pero si dentro de los primeros de T' se encuentra la cadena vacía, entonces tendríamos que aplicar la variante. Entonces vamos a verificar si dentro de los primeros de T' se encuentra la cadena vacía. Nos vamos a los primeros de T' y verificamos que sí se encuentra la cadena vacía, por lo cual nos tocará aplicar la siguiente variante, que dice que los siguientes de F serán igual a los primeros de T' unido con los siguientes de A. En este caso los siguientes de A serían los siguientes de T'. Entonces tendríamos los primeros de T' unido con los siguientes de T', que son el más, el menos, el símbolo de dólar y el de cerrar paréntesis, más los primeros de
T'. Entonces los siguientes de f serían igual a el más, el slash, el asterisco, el menos, el símbolo de dólar y el de cerrar paréntesis. Por lo cual ya tenemos nuestro conjunto de siguientes y también nuestro conjunto de primeros, por lo cual ya podemos elaborar nuestra tabla de validaciones.